Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos fortalece, nos da vida. Hoy nos acompaña el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 38, versículo 1 al 6, luego el versículo 21 al 22 y luego el versículo 7 y 8. En aquel tiempo, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor Dios de David, tu padre, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, y a ti y a toda la ciudad la protegerá. Isaías dijo: que traigan a un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado. Y desandó el sol en el reloj los 10 grados que le había avanzado. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí lo que Isaías le está llevando como mensaje a Ezequías. Pero la hiponaveagina es la confianza también en el Señor. Ezequías llevó baitela y catumie. He trabajado tanto, Señor. Y entonces, ¿por qué ya me llega mi muerte? Y se puso a llorar amargamente, dice. El Señor ya le da y le dice el tiempo fijado. Pero sin embargo, ante esta petición es capaz de cambiar. Y dos elementos importantes. Primero, le va a regalar 15 años más de vida, locura de su enfermedad. Y luego, otro signo muy importante, ¿cómo podréis saber que eso va a suceder? Entonces, que ese reloj que ya ha pasado de 10 minutos, o huevilleta 10 minutos, ambos huevilletas, entonces la ceja hoy comandan acá. Entonces, queridos amigos, esto que escuchamos hoy en la palabra de Dios nos está diciendo lo que significa la confianza, lo que significa poner nuestra vida totalmente en manos del Señor. Upealas y seas inañande. Esta es la enseñanza del autor sagrado, para que sigamos confiando en el Señor, para que sepamos verdaderamente que el Señor es el dueño de la historia, el Señor es el creador del universo, el Señor es el dueño de nuestra vida. Opea entonces de esa caña de gente. Con estos milagros que suceden en la vida de los hombres, principalmente en esta narración hoy del rey Ezequías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.